de fuerza mayor. Lo siguiente que dice es que las cuestiones de fuerza mayor que son alegadas por el presidente de la República para ausentarse del ejercicio del cargo, es decir, el tema de que tenga que hacer campaña, no son un tema sobre los que se va a pronunciar ni sobre los que va a juzgar la Corte Constitucional. Que eso vayan y reclamen ante la justicia ordinaria. Lo tercero que dice es que sobre la licencia, la obligación o no del presidente de la República de pedir licencia para hacer campaña, tampoco se va a pronunciar porque eso lo deja el Tribunal Contencioso Electoral. Y lo último que dice es que tampoco va a resolver la situación de la señora Verónica Abad, porque esa es una situación que también le corresponde a la justicia ordinaria. De hecho, la señora Abad está esperando a que le resuelva la Corte Provincial de Pichincha una acción de protección que ella presentó y que le fue negada hace días atrás. Entonces, suma lo que dice la Corte, es lo que me voy a limitar yo es a ver que el presidente de la República no puede encargar mediante decreto la presidencia y que el reemplazo de quien ejerza la vicepresidencia al presidente cuando el presidente está ausente es automático. Bueno, entonces la pregunta que le queda a todo el mundo es: ¿y quién está en ejercicio de la vicepresidencia? Por supuesto. Y quien está en ejercicio de la vicepresidencia es la señora Cynthia Gelliver, porque nadie ha dejado sin efecto la situación de la señora Gelliver y porque la Corte no ha resuelto la situación de la señora Abad. Entonces, cuando el presidente de la República decida, como ya decidió ayer, ausentarse de su cargo de manera temporal, quien le reemplaza es la señora Cynthia Gelliver. Esto no cabe ninguna duda, guste o no a quien le guste o a quien le disguste. Si hay a quienes les disguste esto, pues tienen que ir a hacer fila frente a la Corte Constitucional y reclamarle a la Corte Constitucional no haber hecho una sentencia que resuelva el problema en el fondo. Doctor, ¿y el envío que hizo el presidente de la República en el último decreto para él hacer cierre de campaña y la Asamblea le ha respondido que no reconoce como vicepresidenta a Gelliver? ¿Qué significa esto? ¿No genera mayor complicaciones? Significa una disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Fijémonos que, tal como lo ha dicho la Corte, no era necesario siquiera un decreto. De hecho, el presidente no hace un decreto. El presidente lo que hace es una carta en la que le encarga, por horas le encarga la función a la señora Gelliver y le notifica, le pone en conocimiento de esto a la Asamblea Nacional. Le notifica porque obviamente el presidente sigue entendiendo, sigue asumiendo que él se encuentra bajo una circunstancia de fuerza mayor. Y lo asume porque la Corte Constitucional no le ha dicho que es incorrecto esa apreciación que el presidente hace sobre la circunstancia de fuerza mayor. De hecho, la Corte dice: en eso no me voy a meter. Y lo que hace es notificarle a la Asamblea, porque no le está pidiendo licencia a la Asamblea. Si le pediría licencia a la Asamblea, tendría que solicitarle permiso. Y la Asamblea tendría que reunirse y votar si le da o no le da la licencia. Pues esto no es lo que ha hecho el presidente. El presidente le notifica, le dice: señores, les cuento que me voy a ausentar durante este día porque voy a hacer el cierre de campaña y le he encargado la presidencia, o mejor dicho, no le he encargado, sino que por efectos del reemplazo automático, quien se va a quedar ocupando mi cargo es la señora Cynthia Gelliver. La Asamblea le ha contestado que no, son actos de disputa entre el Legislativo y el Ejecutivo que no creo que vayan a llegar a judicializarse de ninguna manera, por lo menos dentro del ejercicio de las competencias de ambas funciones, ¿no? Por ahí, entre unos y otros se acusan, entre el presidente de la República y la Asamblea, se acusan de estar invadiendo las atribuciones, de excediéndose de las atribuciones, e incluso la Asamblea le ha dicho que eventualmente el presidente estaría cometiendo un delito. Si eso es así, tendrá que denunciar la Asamblea ante la Fiscalía y la Fiscalía tendrá que investigar. Por otra parte, el presidente de la República en una ocasión anterior ya le denunció, acordémonos que hubo un allanamiento incluso a la Asamblea, ya le denunció al secretario de la Asamblea por arrogarse supuestamente funciones que no tiene. Y esto parecería que tiene algún sentido, porque el secretario de la Asamblea no es ni vocero de la Asamblea, ni es quien toma las decisiones. El secretario de la Asamblea simple y sencillamente es quien da fe, comunica las decisiones que han sido adoptadas por la Asamblea, pero él no es quien toma decisiones. Y en esta Asamblea parece que el secretario tiene más protagonismo y tiene más importancia que los propios asambleístas, porque no le hemos visto salir a la presidenta encargada de la Asamblea a hacer ningún pronunciamiento, sino que quien lo ha hecho ha sido el secretario. Entonces, bueno, vivimos en un proceso de desquiciamiento institucional que ojalá algún día tenga alguna solución. Ojalá se gesten más adelante los cambios necesarios en la sala de máquinas de la institucionalidad para que estas cosas no ocurran. Pero bueno, eso será después de las elecciones.
Y doctor, ¿y en qué queda el tema de la vicepresidenta? Constitucional, la señora Abad. Claro, la señora Abad, la vicepresidenta constitucional Verónica Abad, porque se habla de que si ella no cumple la función que le ha otorgado, podría ser sujeta de destitución en algún momento. ¿Cuál es en este momento la realidad, la situación de la señora Verónica Abad, vicepresidenta de la República? La situación de la señora Abad es que en la práctica, en los hechos, ella ha abandonado el cargo, porque ella se ha rehusado a cumplir con la designación que le ha hecho el presidente de la República. Los vicepresidentes tienen solamente, de acuerdo con la Constitución, dos funciones. La una es reemplazar automáticamente al presidente en caso de ausencia, y la otra es cumplir con las actividades, con las designaciones que le encarga el presidente de la República cuando el presidente está en funciones. Entonces, la señora Abad ha sido designada para que cumpla funciones en Turquía. Esto puede ser bueno, puede ser malo, criticable o no, guste o no, pero es una designación que le ha hecho el presidente de la República y ella debía presentarse en Turquía a cumplir con esa designación. Como no lo ha hecho, y en primer lugar ya se dio vacaciones y luego no ha ido a asumir la función que le ha asignado el presidente de la República, eventualmente ya está en cursa en una causal de abandono del cargo. ¿Ya? Por otra parte, el presidente de la República ha sostenido en un decreto ejecutivo que la Corte Constitucional ha dicho que no lo va a revisar, que es el decreto 494, que la vicepresidencia de la República, la vicepresidenta de la República va por esa situación de rehusarse a asumir el cargo en Turquía, se encuentra en una circunstancia de fuerza mayor y no está ejerciendo su cargo. Y por lo tanto, como no está ejerciendo su cargo, él ha designado como su reemplazo a la señora Cynthia Gelliver, porque el presidente puede designar como un reemplazo al ministro de Estado que él escoja si es que la vicepresidencia, la vicepresidenta o el vicepresidente se encuentran ausentes de manera temporal, ¿sí? El presidente ha asumido que la señora Abad se encuentra ausente de manera temporal. ¿Qué ha dicho la Corte Constitucional? Sobre eso tampoco voy a meterme, no voy a resolver. La señora Abad ha puesto una acción de protección. Esa acción de protección, esa situación de haber sido colocada en situación de ausencia temporal y haber sido reemplazada por la señora Gelliver, ha sido objeto de una acción de protección que fue negada hace 2 semanas acá en Quito. Y está apelada. La apelación está esperando su decisión en la Corte Provincial de Justicia de Pichincha. Mientras no exista un pronunciamiento de los jueces sobre esa apelación, efectivamente, la señora Abad está fuera de la cancha de juego y no podrá asumir las funciones. Quien está en funciones, mientras no un juez no decida lo contrario y la Corte Constitucional ha dicho que no se va a meter en eso, es la señora Cynthia Gelliver, por ahora. Hoy día, acá en Quito, se va a realizar una audiencia en la que una jueza que dictó una sentencia a favor de la señora Abad por el sumario disciplinario que le siguieron, va a hacer un auto de verificación, es decir, va a ver si se ha cumplido o no se ha cumplido con la decisión que ella tomó en ese momento de que el sumario disciplinario, el sumario administrativo que le siguieron era inconstitucional. Y vamos a ver qué resuelve. Lo que sí llama poderosamente la atención, y esto es una cosa que las personas que nos escuchan, que son gente inteligente, que ya no come cuento, porque la gente ya no come cuento, es que sí es mucha coincidencia que justo después de que se acaba la campaña electoral, al día siguiente de que se acaba la campaña y cuando ya no se puede hacer campaña electoral, la jueza decide por su cuenta llamar a una audiencia de verificación para un acto eminentemente político, que es decidir si le va o no le va a restituir en el puesto de vicepresidenta a la señora Abad. Entonces, todo tiene que ver aquí con los tiempos políticos, lamentablemente. Y ese es el drama, ese es el problema que sufre nuestra institucionalidad y que eh, sufre incluso nuestra justicia, porque ahora la justicia también está siendo manipulada para este tipo de cuestiones políticas. 7:28 minutos, doctor. Aún el camino, pienso yo que está largo. Hay que ver qué ocurre el 9 de febrero en las elecciones, si hay segunda vuelta o queda en primera vuelta. Pero en el eventual caso de que exista una segunda vuelta, el presidente Noboa tendría que volver a hacer campaña, asistir nuevamente a un debate presidencial. ¿Cómo quedaría la cosa, doctor? ¿La señora Gelliver seguiría siendo la vicepresidenta encargada? Bueno, resta por ver si es que la Corte Provincial de Pichincha resuelve a favor o en contra la situación de la señora Abad. Si la situación se resuelve favorablemente a la señora Abad, en ese momento ella recuperaría su función de vicepresidenta, y si el presidente tiene que ausentarse a hacer campaña, ella es la que sucedería. Si es al contrario, si la Corte Provincial de Pichincha decide no darle la razón a la señora Abad y decirle que ella tiene que presentarse de todas formas en Turquía para primero cumplir su función
y ahí recién volver a asumir el cargo de vicepresidenta, pues entonces tendrá que continuar ejerciendo las funciones la señora Yeliber, porque ningún juez ha ordenado que la señora Yeliber está ilegalmente en el ejercicio de su función. Entonces, esto realmente es un tema que no se sabe en qué va a parar, porque el presidente de la República tendrá que meditar bien qué es lo que va a hacer en el momento de la campaña electoral de la segunda vuelta, si es que hay segunda vuelta, ¿no? Porque si bien es cierto, la Corte ha decidido no pronunciarse sobre esos temas, el hecho de que la Corte en sentencias anteriores sí haya dicho que las causales de fuerza mayor tienen que reunir dos requisitos, el uno que es la imprevisibilidad y el otro que es la imposibilidad de controlar la fuerza mayor, pues entonces le obliga al presidente de la República a tomar muy en cuenta cuáles son sus decisiones. Ahora, con unos jueces, con una Corte Constitucional que se demoran en resolver y que terminan resolviendo cosas ambiguas, como lo último que ha pasado con la Corte Constitucional, muy probablemente los hechos ya se encuentren consumados incluso para cuando se termine la segunda vuelta electoral y cualquier pronunciamiento posterior a la segunda vuelta electoral ya no tenga ningún efecto. Ningún efecto gracias precisamente a una doctrina que ha hecho la Corte Constitucional en sus sentencias, que es no afectar las situaciones jurídicas consolidadas. Entonces, claro, ¿de qué sirve que se pronuncien sobre la legalidad o ilegalidad de un acto si los actos ya fueron ejecutados? ¿Sí? Entonces, realmente yo creo que ahí se va viendo cuáles son las deficiencias justamente de tener sistemas de administración de justicia que funcionen tan lentos y que no funcionen con la eficacia debida, es decir, resolviendo los problemas que les ponen a resolver. Esta Corte Constitucional se ha dedicado a hacer una cantidad de reflexiones teóricas en sus sentencias, pero no a decidir los casos concretos y cuando los decide, a decidirlos de acuerdo con la muy particular visión que tiene la mayoría de la Corte Constitucional. Entonces ahí es donde uno dice, hay que preguntarse seriamente si 9 personas, de las cuales 5 votos se necesitan, pueden o no pueden imponerle cosas importantes a la ciudadanía, como por ejemplo esto de saber cuál es cómo se resuelve una disputa institucional o como de imponerle a la ciudadanía si debe o no debe haber un matrimonio igualitario, si debe o no debe haber eutanasia, si debe o no debe aceptarse el aborto. Entonces, esta es una de las cosas de los debates profundos que ameritan tener para cuando se haga un nuevo diseño institucional que parece que viene por la fuerza de las circunstancias, ¿no? De lado y lado de cualquiera de las tendencias se escucha la necesidad de una asamblea constituyente. Muy bien. Perfecto. Muy claro. 7:32. Muy claro. Aquí le Sí. hemos comprendido y esperemos Sí, la sí, ciudadanía también. Gracias, doctor Stalin Raza, analista constitucional, por darnos su espacio y su experticia. Que tenga excelente día. Es siempre un gusto. Ya, a votar con conciencia. Así es. Ya sabe su voto, ya está decidido. Sí, sí, está decidido, está decidido. Secreto, secreto. Obvio. Sí. Gracias. Gracias, doctor. Excelente Un día. abrazo. Hasta Gracias por luego. su espacio. 7:32, 7:32.